Bien, finalmente vamos a aprovechar el vanadio que tiene muchos estados de oxidación para repasar lo que son los diagramas de Latimer y los diagramas de Frost. ¿Ah? Que los tenemos que saber y que pueden ir un ejercicio de este tipo. Bien, veamos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que diga: utilice los siguientes datos para construir un diagrama de Frost del vanadio en medio ácido. Y tenemos que el estado les voy a pasar los potenciales de reducción estándar para las distintas conversiones de vanadio. El potencial de reducción estándar de vanadio 2 más a vanadio 0 es igual a menos 1,14 voltios. El potencial de reducción estándar del vanadio 3 al vanadio 2 es igual a menos 0,26 voltios. El potencial de reducción del vanadio 4 al vanadio 3 es de 0,34 voltios. ¿Sí? ¿Dije bien? Sí. No están en orden. Y el potencial de reducción del vanadio 6, del vanadio 5 al vanadio 4 es de 0,99 voltios. Bien, esa sería la letra del ejercicio, recordando que es para el vanadio y que es en medio ácido. Bien, los diagramas de Frost permiten apreciar en forma rápida, ¿sí?, la estabilidad de una determinada especie de un elemento en comparación con las otras especies de mayor o menor estado de oxidación en forma rápida, ¿sí?, para saber, bien, si esa especie es estable, por ejemplo, si se va a desproporcionar. O también me sirve para ver si yo puedo obtener a partir de dos especies que tienen una intermedia, si puedo obtener, a partir de estas dos, puedo hacer lo que se llama comproporción, obtener la especie que está en el centro. Los diagramas de Frost entonces son diagramas donde en el eje Y voy a poner el número de electrones intercambiados en el proceso de oxidación-reducción, lo voy a multiplicar por el voltaje, y en el eje X va a ir el número de oxidación. ¿Ah? Bien, vamos a escribir esto. Bien, entonces claro, porque delta G es menos N por F por delta E, no delta E delta E estándar. Entonces, despejo N por FEM o N por E y me queda delta G menos delta G sobre F, que sería lo mismo que es lo que va en el eje vertical. Bien, si yo tengo, por ejemplo, una especie que se va a desproporcionar, lo voy a percibir de esta forma. O sea que
no estoy hablando de ninguna especie en particular, pero bueno. Bueno, sí, podría ser, por ejemplo, el agua. Acá tener el oxígeno. Acá el agua tiene el oxígeno con estado de oxidación -2 y acá el oxígeno con estado de oxidación 0. Y acá podríamos poner el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Con estado de oxidación -1 para el oxígeno. Como está por encima, este está por encima de estos dos, significa que la especie se va a desproporcionar. El peróxido de hidrógeno no es estable y se va a desproporcionar. Por eso es que el agua oxigenada termina degradándose, o sea, en realidad lo que ocurre es una dismutación y forma agua y libera oxígeno. ¿Ah? En cambio, si yo observo el comportamiento al revés, o sea, si yo veo un pozo, la especie esta que tengo acá, la especie A, va a poder obtenerse mediante la reacción de estos dos, ¿sí? Donde este se va a reducir y este se va a oxidar, ¿sí? Al estar en contacto formando la especie que está en el pozo. ¿Ah? Está por debajo. Para eso es que me sirven entonces los diagramas de Frost, para tener una idea rápida de cómo va a ser el comportamiento ácido-base. Estos diagramas no son para cualquier pH. O sea, el diagrama de Frost, tanto como el diagrama de Latimer, son para un determinado pH. Normalmente son a medio ácido, a pH 0, por ejemplo, o a un determinado pH que me lo dice la letra. A diferencia de los diagramas de potencial contra pH que yo les hablaba recién, que esos sí incluyen la variación del pH. Bien, la idea es que con los datos que me daba la letra del ejercicio, podamos construir el diagrama de Frost para el vanadio. ¿Ah? Vamos a ver cómo más o menos les tiene que quedar. Voy a empezar por el vanadio 0, ¿sí? Lo voy a ubicar en un determinado lugar, 0. Y esta va a ser la cantidad de electrones. El vanadio 0 para mí va a tener un potencial de oxidación 0 y acá se va a encontrar entonces la especie 0. El vanadio, acá van a estar los estados de oxidación, +1, +2, +3, +4 y +5. Y en este caso, ¿sí? En este caso yo no tengo la especie +1, por lo tanto, yo tenía que, para pasar de vanadio 2 a vanadio 0, tengo -1,14, pero ahí hay 2 electrones involucrados, así que tengo que multiplicar esto por 2, -1,14 me da -2,28, y acá esto viene hacia abajo, -1, -2, -3, y entonces -2,28, este valor va a corresponder entonces a la especie vanadio 2+. Y la cuenta que yo hice para pasar de acá a acá, o sea, al graficar, esta distancia corresponde a -1,14 voltios por 2. Son 2 los electrones intercambiados en este proceso, ¿sí? Después nosotros tenemos que para pasar de vanadio 2 a vanadio 3 tenemos un potencial de -0,26. O sea que acá yo tengo que bajar en -0,26 para ir a vanadio 3. Vamos a dibujarlo más grandes. Y para ir a vanadio 4 tengo que, de vanadio, el potencial va, ahí es positivo, o sea que tengo 0,34, o sea, sube. De acá sube 0,34 y luego sube 0,99 para ir hasta vanadio 5. O sea, de acá 0,99, bueno, me va hasta por acá más o menos. Que lo ideal es que lo hagan a escala. Este es el vanadio 4 que tenemos y este es el vanadio 5.
¿Ah? Bien, lo ideal es que ustedes puedan construir este diagrama en forma a escala y bueno, midiendo bien cómo da para que la gráfica les quede bien. Este sería el diagrama de Frost del vanadio en medio ácido.